que hablar acá, tal vez es el que más me voy a expandir. Eh, Hay bastante de qué hablar acá. Y bien, entonces para empezar esta parte de neurooftalmología, empezamos con los casos clínicos, los cuales eh, los tenemos ahí. En un paciente que presenta oftalmoplegia, parálisis ocular, ptosis palpebral, caída del párpado y midriasis, dilatación pupilar. Esas tres cosas. Acá hay que tener cuidado porque la pregunta nos dice, ¿se sospecha compromiso de? Y uno que esperaría encontrar en esta pregunta, se sospecha compromiso de. Entonces yo espero encontrar en las claves la estructura anatómica que está lesionada. Entonces tenemos que buscar qué estructura anatómica podría estar lesionada. Lo curioso de esta pregunta, o mejor dicho, de estas respuestas de esta pregunta, es que las claves eran orificios de la órbita. Es decir, agujero óptico, agujero oval, agujero redondo mayor, con la hendidura esfenoidal, por ejemplo. Y uno, entonces, no solamente bastaba con saber qué estructura anatómica estaba lesionada, sino que tenías que saber adicionalmente por dónde discurría esa estructura anatómica, en este caso, estructura nerviosa. Entonces hay que tener acá un pequeño resumen, algo rápido, tres cosas, ¿ya? Vamos a poner, uy, vamos a cambiar aquí a pluma primero, no me he olvidado. Ya, empezamos. Entonces, acá tenemos uno, la hendidura esfenoidal superior. Dos, tenemos el agujero óptico. Y tres, tendríamos el agujero redondo. El mayor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos los tres orificios principales por donde discurren las estructuras anatómicas que ingresan a la órbita. Entonces, empezaré por el más sencillo. Agujero óptico. Óptico viene de la estructura principal, el nervio óptico. Por aquí discurre el nervio óptico. Nervio óptico. Pero también ese nervio óptico va acompañado de un vaso, que es la arteria oftálmica, que está, a fin de cuentas ingresa por dentro del globo ocular y va a irrigar lo que es la retina. Esas dos estructuras del agujero óptico. Acá, en el agujero redondo eh, mayor. Aquí va una rama del trigémino maxilar superior. Entonces 5-2, ¿no? Y por acá lo demás. Entonces es como que es más fácil. Los pares craneales y todo lo demás va para acá. La hendidura esfenoidal superior. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que el nervio craneal, tercero, cuarto y sexto. Es decir, todos los que gobiernan la inervación de la musculatura extraocular. Es decir, 3, 4, 6. Del 5 va el 5-1, el oftálmico, el, el nervio nasal también va, nervio nasal, el nervio lagrimal, lacrimal y bueno, yo creo que eso sobre todo para... Ah, por cierto, las venas, claro, las venas oftálmicas. Entonces, con eso ya más o menos tendríamos el cuadro completo. Pero, pero la pregunta, ¿a qué va? O sea, ¿qué estructura estaría comprometida? Pues, ¿qué cosas me gobierna
motilidad ocular, elevación del párpado y, y bueno, ¿quién hace miosis? Entonces tendríamos que tener en cuenta que el tercer par craneal, el tercer par craneal, este, tiene funciones motoras. Esto interviene en lo que es la motilidad ocular a través de la inervación de los distintos músculos extraoculares, es decir, todos excepto el sexto y el cuarto. Entonces sería todos los músculos, sería el recto externo, no, porque se lo inerva el sexto. Y el oblicuo superior, no, porque se le inerva el cuarto. Y todo lo demás, recto superior, recto inferior, recto nasal, el oblicuo inferior, todos esos estarían aquí. Y tiene funciones parasimpáticas. Entonces, porque discurren con estas fibras del tercer par. Entonces, estas fibras parasimpáticas, parasimpáticas, lo que hace el parasimpático es la miosis, cuando funciona normalmente. Si se lesiona, obviamente predomina el otro, que sería el simpático, dilates. Por eso que hay midriasis. Entonces, la estructura que se lesionó, se sospecha compromiso de tercer par craneal. Pero tienes que saber por dónde discurre el tercer par craneal. Entonces va por la hendidura esfenoidal superior. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Que esta es una pregunta de complejidad media, incluso un poquito alta. Bueno, sabiendo todo, la hacemos, ¿no? La siguiente pregunta. Paciente con diagnóstico de traumatismo encefalocraniano, fractura de base de cráneo, al examen, alerta, parcialmente desorientado, con movimientos oculares conjugados conservados y midriasis paralítica del ojo derecho. Par craneal lesionado. Es. Entonces, acá nuevamente me está hablando con oh, midriasis, o sea, acá hay una alteración. Si hay una midriasis, probablemente esté predominando el simpático, o sea, probablemente haya una lesión parasimpática. Entonces, podríamos ir pensando ya en un tercer par craneal. Pero ¿qué más, no? Parcialmente presentado con movimientos oculares conjugados conservados. Eh, bueno, entonces en todo trauma ocular o en todo traumatismo encefalocraniano pueden haber también alteraciones de los nervios. Entonces, el único indicativo que nos está dando acá eh, de que es el tercer par craneal es la midriasis, porque no se han comprometido las funciones motoras, por lo visto. Bueno, eso no lo indica la pregunta. Entonces acá, como lo estuvimos comentando hace un ratito, se responde par craneal tercero. Esa es la respuesta de esta pregunta. ¿Ok? Bien, entonces es importante mencionar aquí que tenemos que mencionar en neuroanatomía indefectiblemente las vías ópticas y su correlación con las alteraciones calpimétricas que pueden haber a partir de lesiones de estas vías ópticas. Entonces, cuando nosotros tenemos, vamos a dibujarlo de otro color mejor, ¿no? Vamos a poner un campo visual de color acá. Cuenta que acá hay una división a la mitad, ¿ya? Y acá hay otra división a la mitad. Entonces yo tengo acá un rectángulo de un color, que es lo que ve el lado temporal o el lado izquierdo en este caso. Y por acá tengo también el lado izquierdo. Vamos a pintar incluso. Y por el otro lado vamos a ponerle otro color. Derecho acá, ¿ya? Entonces, ¿qué capta? ¿Qué parte de mi retina es como si la dividiéramos en dos, ¿ya? De lo del nervio óptico, más o menos está un poquito nasalizado. Para acá,
esta retina está captando lo que sería, lo que ve, digamos, contraria a su posición. Este de acá, el moradito, lo vería esta zona nasal. ¿Ok? Y, y estas capas de fibras nerviosas, es una capa de la retina, confluyen y forman el nervio óptico. Todas estas capas retinales, esta capa de fibras nerviosas, confluyen acá, se juntan todos los axones, 1.200.000, y eso forma el nervio óptico. Y a partir de ahí, el nervio óptico discurre ya con ese nombre. Discurre acá, y igualito por acá, ¿no? La parte nasal recibe y viene por acá. Una zona donde se cruza. Sin embargo, tenemos la contraparte, el otro lado. ¿Quién está captando la parte rosada de esto? Pero rosada, digo la anaranjada. Es el otro lado de la retina, ¿no? La que está al frente acá. Es decir, esto de acá la recibe esta zona retinal, igual acá, ¿verdad? Entonces, esto igual como viene por acá. Y es igual nervio óptico, es un mismo nervio óptico. Estos dos son un mismo nervio óptico, solamente que uno lleva información nerviosa de un ala de la retina y el otro lleva del otra ala de la retina, pero es el mismo ojo, es el mismo nervio óptico. Y viajan conjuntamente, igual se dirigen hasta una zona de confluencia. Entonces, llegan acá. Entonces, las fibras nasales de ambos ojos van a decusar. En cambio, las fibras temporales, acá en este caso anaranjado, se mantienen en el mismo lado, sin decusar. Y se van proyectando hasta acá atrás, cuerpo geniculado lateral, desde donde se emitirán sendos ramos o radiaciones hacia la corteza primaria de la visión, que es la región occipital, que está en la zona ya de la posterior, atrás, la región occipital. Igualito las fibras que van con el otro color, eh, viene por acá. Esta sí se cruzó y luego una vez que la zona acá de lila no se cruza, y bueno, hay una zona de cruce, ¿no? Donde lleva información, esta de acá viene para acá, esto viene por acá, aquí está el quiasma. De tal manera de que la zona donde hay el cruce o quiasma óptico es a este nivel, hay información ya cruzada de ambos ojos. Las zonas temporales cruzaron de frente, las zonas nasales sí se cruzaron. Entonces tiene por acá. Bueno, el anaranjado me faltó colocarlo acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Igual emite sus radiaciones ópticas, ¿no? Entonces, eso en esencia es la vía. De las lesiones típicas que podemos encontrar en cada uno de estos es su correlación según yo encuentre una lesión, ¿ya? Entonces, si este ojito está viendo bien, si no hay ningún tipo de lesión, yo voy a estar viendo todo el campo visual. Esto es lo normal, ¿ok? Porque todo el campo visual se está viendo con normalidad. Vamos a poner otro color, un color oscurito, tal vez este de acá. Entonces, para indicar que está oscuro, que no se ve. Entonces, si yo tengo muchas, distintas lesiones en distintos niveles, podremos encontrar distintas lesiones. Entonces, todas las lesiones sí preguntan, ¿ya?
porque te dicen una lesión neurológica que está a tal nivel. Entonces, ¿qué alteración campimétrica esperas encontrar? Dado que cada alteración campimétrica tiene su propio nombre, tiene su nombre y apellido, entonces tenemos que saber eso también. Entonces acá, ¿qué pasa si yo corto esto de acá? Si se corta todo, esto es la lesión A. Vamos a ejemplificarlo acá, la lesión A. ¿Qué voy a encontrar acá? Si yo trazo todas las fibras nerviosas que provienen de este ojo, prácticamente este ojo, por más que llegue la luz proveniente de estos objetos, no va a poder llegar a la parte posterior. Entonces, toda esta zona se va a poner negro bien parejo, ¿no? Todo. Se va a comprometer tanto la zona nasal como temporal de ese ojo. Acá no va a haber nada. O sea, la única función visible va a ser de acá, del ojo izquierdo, con cual sigue con color así, que quiere decir que así está bien. Como acá, normal, normal. Pero ¿qué pasa si la lesión está a nivel de acá? B. Entonces, la lesión B ya es distinta. Porque ¿qué pasa? Al haber un cruce, tienes que tener en cuenta de qué lesiones o qué estructuras son las que se están comprometiendo ahí. O sea, ¿qué área de la visión se está comprometiendo ahí? Acá me faltó ya. No completar. ¿Qué área de la visión me faltó ahí? Entonces, si yo te les he dicho de que la zona B, justo el centro se cruza la zona nasal de acá, la zona nasal de acá, ¿qué es lo que se pierde verdaderamente? Lo de la retina de acá, se pierde esto de acá, ¿verdad? El color, fíjense del color que es el opuesto. Entonces, acá la zona del campo visual temporal del ojo derecho está comprometido. Entonces, cuando hablamos de campos visuales, es esto de acá, campo visual, todo esto de acá. ¿Ya? Otra cosa es la lesión anatómica. El campo visual es esto de acá, que es la ejemplificación a través de estos círculos. Entonces, si me dicen de que se ha dañado la parte nasal, que es esto, verdaderamente el campo visual se afectaría a la zona temporal. Entonces, en la imagen B, lo que se estaría alterando es la zona temporal de un ojo y del otro también, porque ambas fibras nasales es la que se ha comprometido. Entonces, acá se compromete la zona temporal del campo visual, pero la lesión anatómica es retina nasal, es inversa. Entonces ahí no se vayan a confundir, chicos, ¿no? Y esto, perdón, y esto se llama hemianopsia. Hemianopsia es homónimo o heterónima. Homónima si es del mismo lado, heterónima si son de lados distintos. En un lado es, ¿ya? Acá está temporal, por eso es heterónima, bitemporal. Si hubiese sido los dos del lado izquierdo sería homónima, pero como en este caso es uno de derecha y el otro es de izquierda, por eso es heterónimo. Entonces la siguiente lesión que vamos a poner es a nivel de D, acá, D. Si el D es la lesión, ¿qué pasaría acá? Acá me está comiendo retina temporal, es decir, esta zona se compromete en el ojo izquierdo y esperaría que esta zona se comprometa. Y en el ojo derecho venía acá, es la que cruzó, viene de acá, es de acá. Esto es lo que se dañaría. Entonces, se dañaría esta zona. Entonces, aquí sí hay, mira, del mismo lado. Entonces, esta es una hemianopsia homónima. En este caso es izquierda, porque los dos son del mismo lado, izquierda. La siguiente lesión es a nivel de acá.
E. Lo característico de las radiaciones ópticas, y esto tengan cuidado chicos, porque las radiaciones ópticas dan cuadrantanopsias, porque las radiaciones van, digamos que en distintos planos. Suponte que este es un plano y emite radiaciones ópticas por acá, y va como que curvándose. Entonces, si la lesión es solo esta zona, va a dañar esta zona, pero esta sigue viable. Por eso es que se forma una cuadrantanopsia. Pero si la lesión fuera grande, podría comprometer toda la zona de la radiación, ¿no? Entonces ahí sería la lesión o el defecto campimétrico sería otro. Entonces, mira, yo estoy poniendo que solamente hay un defecto parcial de las radiaciones. Entonces, esto de acá va a formar de todas maneras una cuadrantanopsia que tiene más o menos eh, características parecidas a lo que es D, pero a nivel de cuadrantanopsia porque es parcial. Las fibras vienen del mismo lado, o sea, son las mismas fibras, ¿verdad? Pero mire, acá se tachó todo, acá no. Entonces se forma una cuadrantanopsia. Como vienen fibras, este es anaranjado, anaranjado temporal, anaranjado temporal. O sea, temporal de acá y perdón, acá es nasal, campo visual. Temporal en el izquierdo, nasal en el derecho. Entonces es una cuadrantanopsia homónima igual izquierda. ¿Y qué pasa si la lesión fuera de todo? Si la lesión fuera de todo, ahí cambia la cosa. Ya se parecería mucho a cuál. A una que comprometa todo y que sean el mismo tipo de fibras. Entonces, al D, efectivamente. ¿Ya? Es como juntar dos cuadrantanopsias, es decir, E y otro cachito acá, E. Si junto dos cuadrantanopsias me da una hemianopsia. Entonces lo que va a pasar es que aquí voy a encontrar lesiones también homónimas izquierdas. Entonces esto es una hemianopsia homónima izquierda, hemianopsia homónima homo izquierda. Es decir, esta sería igual que la D. ¿Cuál es la diferencia entre D y E? Y les hago hincapié en esto porque esto fue pregunta. Eh, que me digan si hay compromiso eh, o de reflejos pupilares. ¿Por qué? Porque a este nivel de aquí, de los cuerpos geniculados, por acá están los núcleos de Edinger-Westphal, los núcleos petectales, entonces esto para adelante. Entonces por acá discurren fibras parasimpáticas. Entonces si la lesión estuviese acá, también probablemente dañe fibras parasimpáticas y eso haría de que haya algún defecto pupilar. Entonces si me dicen que la lesión es una hemianopsia homónima, pero también adicionalmente ello tiene un defecto pupilar, pensaría que el defecto está acá, adelante, por donde discurren las fibras parasimpáticas. Pero si no me dice nada de defectos pupilares, puede ser D o E la respuesta, o F la respuesta, ¿ya? Pero si específicamente el caso clínico te pone hemianopsia homónima sin defectos pupilares, si te lo está especificando sin defectos pupilares, tú tendrías que marcar la de acá, F. Porque si te dice con defectos pupilares, tendrías que marcar acá, D. Acá va a haber defecto pupilar, acá no va a haber defecto pupilar. Entonces tienes que tener un poco ahí el olfato como para saber de qué va la pregunta y qué es lo que te quiere qué es lo que quiere que respondas, ¿no? En cuanto a esto de acá, como están viendo acá, también hay preguntas de seno cavernoso, ya que es una estructura vascular, bueno, en esencia es una malla trabecular fibrosa, como un enmarañado, ¿ya? De vasos venosos que reciben sangre de las venas oftálmicas y de otras fuentes más. Pero lo curioso es que en esto acá, que es lo de celeste, también hay muchas estructuras anatómicas que discurren a través de este seno cavernoso, como los pares craneales, el, el tercero, el cuarto, el sexto, el quinto uno, el quinto dos,
la arteria carótida. Entonces, hay muchas estructuras acá, de tal manera que si hubiese un problema acá de una trombosis, eh, eh, una tromboflebitis, cosas así, va a producir alteraciones eh, neurológicas también. Entonces ahí depende un poco el cuadro clínico que vamos a encontrar, ¿no? Cuando ya hablemos de una trombosis del seno cavernoso. Entonces, la clínica típica de esto ya la vamos a mencionar en un ratito, pero hay que mencionar que estas trombosis, la mayoría de las veces como caso clínico te las van a mencionar en relación a una infección. ¿Ya? Entonces, cuando te van a hablar de una infección, este, puede ser de origen facial o cutánea, ¿no? Sin embargo, también puede ser a nivel de senos, una sinusitis, por ejemplo, senos paranasales, ¿ok? Entonces, una sinusitis por acá, acá algún problema, un forúnculo en la cara, ¿ya? Entonces, a partir de acá se disemina y se dan esos trombos sépticos. El detalle es que como son trombosis, el microorganismo queda recubierto por el trombo, entonces ahí es un poco difícil el acceso de la terapia, incluso endovenosa. Entonces es como una protección para el mismo microorganismo. Entonces, a veces el cuadro puede ser muy aparatoso. Más si se da a este nivel, está comprometiendo las estructuras que están en el seno, ¿no? Entonces, lo típico que vamos a encontrar acá. Bueno, acá con respecto a las faciales, más o menos reportada en la literatura es variable esto, ¿no? Pero más o menos mencionan que acá, en cuanto a las de origen infeccioso, más o menos un 25% pueden ser de origen facial, un 30% más o menos a nivel, el origen está a nivel de alteraciones de los senos. Eh, el agente etiológico acá es más frecuente el Staph aureus, y como segundo, si no me equivoco, es el estrepto, ¿sí? El estrepto. Y para lo que es senos paranasales, esa orden o esa relación se invierte. Entonces pasa a ser principalmente como agente acá estrepto y staph como segundo, ¿no? En cuanto a lo que es la clínica de estos pacientes, eh, va a haber un caso clínico en donde van a haber cositas muy características de estos pacientes, ¿no? Nos van a mencionar este, como manifestaciones oftalmológicas y otras son manifestaciones generales. En cuanto a manifestaciones oftalmológicas, vamos a encontrar tres cosas principalmente, ¿no? O sea que cuando las tengas, piensa fuertemente en trombosis de seno. Entonces, la primera es quemosis. No sé, en semiología creo que no lo mencioné. Quemosis es un edema de la conjuntiva. La conjuntiva es la parte blanca de nuestro ojito, entonces la parte blanca, la parte más superficial de la parte blanca, esa es la conjuntiva, es un tejido muy delgado, vascularizado, y esa se vuelve quemótico, es un edema de conjuntiva, se inflama. Lo segundo es el edema periorbitario, y el tercero es la proptosis. Entonces, cuando hay, la proptosis es la protrusión del ojo, se va hacia adelante, se ve más grande de lo normal, no da esa impresión al menos. Entonces, esta triada es muy sugerente de trombosis, ¿no? Tienes que ver la clínica, en un caso clínico te van a mencionar una infección por un lado, hay que ver el posible dónde está la infección, de repente en cara, en senos paranasales, y ya vas pensando en eso. En cambio, en las manifestaciones generales, lo más frecuente es la fiebre, fiebre o cefalea. Bueno, también puede haber alteración accesorio y signos meningios, rigidez de nuca incluso. Menos frecuente ya, ¿no? Mm, sí, eso.
¿Puede haber alteración del accesorio? Claro, sí, también. Entonces, estas son las manifestaciones. Eh, Esto es manejo hospitalario porque requiere observación, tratamiento intenso, tratamiento antibiótico y manejarlo, ¿no? Para sacarlo lo antes posible. Suelen ser, suelen dejar secuelas, ¿no? Obviamente tenemos que actuar rápido, depende mucho de qué tan pronto te das con el diagnóstico y la tratas. Entonces, a esta primera parte de neurooftalmología que quedamos con algunos puntos importantes. Entonces, este, si preguntamos par craneal comprometido con lesión simpática, ¿qué pensaríamos? O sea, ¿qué par craneal va a asociarse a algún defecto pupilar? En otras palabras, este, indiscutiblemente vamos a pensar en el tercer par craneal. Par craneal comprometido con tosis palpebral. Te hablan de tosis, piensa, y te están hablando de una lesión de un par craneal, piensa, o sea, son como casos clínicos típicos. Dicen que hay un par craneal dañado y donde está asociando a tosis, ese es tercer par craneal. Un defecto campimétrico por lesión de quiasma. ¿Cómo se llama ese defecto campimétrico? Es una mitad hemianopsia. Si es de quiasma, recuérdense, de un lado de acá, un lado derecho de acá y un lado izquierdo de acá. Es entonces heterónima. Es heterónima y por la distribución bitemporal a ambos lados. ¿Ok? Ubicación del defecto si la hemianopsia, si hay hemianopsia más defecto pupilar. Entonces, aquí te está diciendo de que el defecto campimétrico está asociado al defecto de la pupila. No puede ser por detrás de los cuerpos geniculados, no puede ser en las radiaciones ópticas, no puede ser en la corteza occipital. Tiene que ser de los cuerpos geniculados para adelante. Pero si te dicen una hemianopsia, solo te queda una opción, que es la cintilla óptica. A ese nivel está la lesión. Ubicación del defecto sería a nivel de la cintilla óptica. No les mencioné, pero esta parte después del quiasma para atrás hasta el cuerpo geniculado es la cintilla óptica. Entonces, acá estamos buscando acá es la pregunta de que estamos hablando, es una hemianopsia con compromiso pupilar de hemianopsia homónima izquierda en este caso, ¿no? Para el ejemplo de la lesión, puede ser derecha también, cintilla óptica. Ubicación del defecto campimétrico, sí, hemianopsia, sin defecto pupilar, atrás. Entonces, muy probablemente puede ser en la radiación óptica. Aun cuando alguno diga, pero doctor, las radiaciones ópticas no dan cuadrantopsia, sí, pero si la lesión es grande y compromete toda la zona, digamos, izquierda, va a dar una menopsia. Incluso acá también podría ser corteza occipital, ¿no? De ese lado, digamos. También va a dar el defecto de ese tipo. Quemosis, edema periorbital y proptosis, este típico de trombosis del seno cavernoso. Trombosis del seno cavernoso.